De nuevo, hermanos, sean bienvenidos. Que Dios nos conceda la gracia y la sabiduría necesaria para que nuestra alabanza, nuestra oración pueda llegar al cielo. La iglesia es un invento de Dios. Si la iglesia no fuese necesaria, Dios no la hubiera establecido. Digo esto porque en la sociedad actual hay la idea de que se puede ser cristiano sin iglesia. Hermanos, eso no es posible. No es posible, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Está escrito allá en Efesios, el capítulo 5 y el verso 28, en donde dice que Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Lo mismo dice en Colosenses, en el capítulo 1 y en el verso 18. Entonces, cualquier miembro que se separa del cuerpo, y usted lo puede experimentar si quiere, córtese una mano a ver qué le pasa a esa mano. Simple y sencillamente va a morirse. ¿Por qué? Porque no se puede existir separado del cuerpo. Por lo tanto, esto no solo es una verdad que opera en la dimensión física, pero también en la dimensión espiritual. No de balde el Señor dijo en Hebreos, el capítulo 10 y el verso 25, no dejando la congregación como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios estableció la iglesia. Mire, la iglesia es un grupo de terapia para todos aquellos que están enfermos de pecado. ¿Y venimos para qué? Para que Dios obre un milagro en nosotros. Y vaya qué, y nos vaya sanando de esa contaminación. Entonces, por eso el Señor dice, no dejen la congregación. Algunos tienen la costumbre de que, ay, no, hoy no tengo ganas de ir, y cualquier excusa toman para no venir, ¿verdad? Entonces, hermano, eso no debe ser así. Cuando usted lee cuál era el comportamiento de los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles, usted tiene el ejemplo claro, ¿no? Dice que ellos todos los días dice que estaban en el templo, ¿verdad? Y entonces claro, así es de que es importante. ¿Y por qué ellos estaban todos los días en el templo? Porque entendían de que esto no es un asunto de si yo tengo ganas o no tengo ganas, ¿verdad? Es una necesidad. Ahora, si no sentimos la necesidad, tenemos un problema bastante serio, ¿verdad? Bastante serio. Ahora, hermanos, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mire, a veces oímos decir que la iglesia existe y lo dicen así con este énfasis. El único propósito de la iglesia, dicen, es la predicación del evangelio en todo el mundo. Y yo creo que esa declaración debe ser corregida. Se le debe quitar la palabra único, porque ese no es el único propósito. La iglesia tiene el propósito de anunciar el evangelio a todo el mundo. Mateo 24:14 dijo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y en Apocalipsis, el capítulo 14, los versos 6 y 7, tenemos el mensaje del primer ángel, y dice que el mensaje del primer ángel es el evangelio eterno, para ser predicado ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la misión. Pero no es la única misión. Hay otra que a menudo no se dice, o se
o se ignora. No sé por qué no lo dicen. ¿Será porque no lo entienden o será porque no lo quieren aceptar? No lo sé. Pero ¿cuál es esa otra misión? Mire, la otra misión es la de preparar a un pueblo para ser trasladado al cielo. Esa es la otra misión. Porque puede predicarse el Evangelio a todo el mundo, pero si toda esa gente que oyó el Evangelio no se prepara para ir al cielo, para ser trasladado al cielo, ¿y de qué sirvió esa predicación? El Señor Jesucristo fue bien clarito, y en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el verso 13, Él dijo: si me fuere y os preparar el lugar, ¿qué? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, el Señor dijo: voy a venir para trasladar al cielo. Y la pregunta es: ¿a todos? La respuesta es no. A todos no. Solamente aquellos que estén preparados para ser trasladados. Y entonces la iglesia, recuérdelo, tiene dos misiones: predicar el Evangelio a todo el mundo, que todo el mundo oiga, que todo el mundo sepa, para que todo el mundo pueda hacer decisiones eternas. Y la otra es preparar un pueblo para que Cristo lo haya listo cuando Él regrese. Porque ¿qué sentido tendría que Jesucristo regresa y el pueblo no está listo? ¿A quién se llevaría? A nadie. No tendría sentido la segunda venida de Jesús. Y hermanos, el Evangelio, o sea, las buenas noticias, es que el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue el mensaje de Juan Bautista. Y también fue el mensaje del Señor Jesucristo. En Mateo, el capítulo 4 y el verso 17, el Señor Jesús también dijo lo mismo que había dicho Juan en el capítulo 3 y en el verso 2 de Mateo. Dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Tanto el Señor Jesús como el profeta Juan, como todos los apóstoles y profetas, llamaron al pueblo al arrepentimiento. Y arrepentimiento no es otra cosa que cambio. Ese es arrepentimiento. La palabra griega traducida por arrepentimiento es metanoeo, y meta lo que significa es cambio, es transformación. El que no ha cambiado no se ha arrepentido. Que sigue igual, ese no se ha arrepentido. Ambos llamaron al arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio, arrepentimiento es transformación. Eso es. Ahora, y eso plantea una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que plantea? La pregunta que plantea es: ¿transformarse de qué? ¿Cuál es la transformación que debemos experimentar? Y claro, en Romanos, en el capítulo 3 y el verso 23, tenemos nosotros que por medio del apóstol Pablo, el Señor Jesucristo nos hizo reconocer una verdad que es una verdad terrible. Dijo: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos
de la gloria de Dios. Entonces, claro, arrepentimiento significa abandono de ese estado. Dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, arrepentimiento quiere decir la decisión consciente, el compromiso de ¿qué? De buscar a Dios para que Dios saque el pecado de nuestras vidas. El pueblo, ahí es interesante porque el verso dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pueblo estará preparado para ser trasladado al cielo cuando haya recuperado la gloria de Dios. Cuando ya no seamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, veamos cómo es el asunto. El pueblo debe estar preparado para ser trasladado al cielo. ¿Cuándo va a estar preparado para ser trasladado al cielo? Cuando haya recuperado la gloria de Dios de la que fue destituido por causa del pecado. Entonces estará preparado. Pero esto nos pone una pregunta, otra. ¿Cuál? La otra pregunta que nos pone es, ¿y qué es la gloria de Dios? ¿Qué es eso? Y en el capítulo 33 de Éxodo, en los versos 18 y 19, Moisés le hace una petición a Dios. ¿Qué fue lo que le pidió? Le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué le pidió? Que le mostrara su gloria. Y hermanos, este verso es increíblemente iluminador. Note cuál fue la respuesta del Señor. ¿Qué le respondió el Señor? El Señor le respondió, haré pasar todo mi bien delante de ti y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Entonces, Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, sí, te lo voy a mostrar. Haré pasar todo mi bien delante de ti, proclamaré el nombre de Jehová. Hermanos, en la Biblia, ¿qué significa el nombre? El carácter. Eso es lo que significa. La gloria de Dios es el carácter de Dios. Amén. Es el carácter santo de Dios. Y por eso es que le dice, haré pasar todo mi bien delante de ti. Y entonces luego, ¿qué? Le dice, Jehová, Jehová. ¿Y qué le dijo más? Grande, misericordioso, piadoso. Entonces estaba describiendo algunos rasgos del carácter santo del Señor. Entonces, la gloria de Dios es el carácter santo. Esa es la gloria de Dios. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo vino para que nosotros recuperemos esa gloria que Adán y Eva perdieron. Cuando ellos decidieron
Y note, decidieron. El pecado es una decisión. Cuando ellos deciden rebelarse en contra de Dios, separarse de Él, entonces pierden la gloria con que habían sido creadas. Su carácter se desfigura. Su santidad se esfuma. Y ahora, en vez de parecerse a Dios, ¿a quién se parecían? Ahora estaban en rebelión. Ahora se parecían al rebelde. Entonces, si la misión de la iglesia, aparte de la proclamación del Evangelio, es preparar un pueblo para ser trasladado al cielo, la misión de la iglesia es que la gloria de Dios sea restaurada en cada uno de nosotros. Que el carácter de cada uno de nosotros sea santo. Y hermanos, es interesante porque alrededor del mundo nosotros encontramos una cantidad enorme de religiones y de denominaciones cristianas, entre comillas. Y hay toda una oferta enorme. Bueno, tuve la oportunidad de ver una conferencia en donde presentan un video donde hay una iglesia en donde le reparten cigarros y le reparten licor a los miembros. Es increíble. Entonces ya no digamos las iglesias a donde bailan y a donde hacen cualquier cosa. Pero la pregunta es, y es que para eso existe la iglesia, ¿eso es recuperar la gloria de Dios? Pues todo lo contrario. Y es muy rara la iglesia o aún las congregaciones que lo que hacen es presentar la oportunidad y el desafío de ser santos. Pareciera que la santidad les es mala palabra, les resulta extraña. Pero esa es la razón de ser de la iglesia, la santidad. Y algunos hasta hacen chistes de la santidad. Y cuando alguien está andando en el camino, se encargan de ¿qué? Le hacen burla. Hermanos, tan mal estamos. Y la pregunta es, ¿y por qué es que le tienen miedo a la santidad? ¿Por qué es que no la quieren? ¿Por qué hacen guerra en contra de ella? Si esa es la gloria de Dios. Y el Evangelio existe para que nosotros recuperemos la gloria de Dios. Para eso existe. El Evangelio no existe para que usted sea millonario, para que usted sea famoso, para que usted acumule poder. El Evangelio no existe para eso. El Evangelio existe para que usted sea santo. Para eso existe. Ahora, ciertamente hay una dificultad que debe ser resuelta. ¿Cuál?
La dificultad que debe ser resuelta es que a menudo la gente no tiene claro qué es santidad. Ese es un término bastante abstracto. Y entonces, en lo concreto, ¿qué es? Algunos piensan que ser santo es ¿qué? Que ser santo es caminar en el aire, que ser santo es tener una luz que le brilla a uno arriba de la cabeza, que ser santo es hacer milagros. Esa es la idea que tienen algunos, ¿no? Y por eso piensan, no, pero es que la santidad, eso es otra cosa, eso no era para mí. Hermano, la santidad es para usted. Si usted no la tiene, olvídese del cielo. Está escrito. Eso es lo que leímos, ¿no? Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por favor, entienda esto. Entiéndalo. ¿Verdad? Si a usted la santidad no le importa, olvídese del cielo. No se engañe. Cuando nosotros éramos cipotes, niños, allá en el barrio, cuando salíamos a jugar, era bien común que decir, este engañado va a morir. Era bien común, ¿no? Y ¿sabe qué? Muchos engañados van a morir, porque están esperando que Jesús venga y con la esperanza de que los va a llevar al cielo, pero la santidad no les importa. Eso no va a pasar. Engañados van a morir. ¿Ve? ¿Y qué es la santidad, pues? Miren, cuando el Señor Jesucristo estuvo con nosotros aquí en la tierra, Él explicó qué era la santidad. Y en el primer gran sermón que Jesús predicó, que fue el Sermón del Monte, y que usted tiene todos los detalles en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y hermano, yo le recomiendo de que usted lea esos 3 capítulos tanto como sea posible. Si lo puede leer todos los días, léalo todos los días. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Por qué razón? Recuerde que el Señor Jesús en el capítulo 4 había dicho: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed el Evangelio. Y en el capítulo 5, 6 y 7 explica de qué trata el reino de los cielos. ¿Cuáles son los principios? ¿Cómo son las cosas en el reino de los cielos? ¿Y con qué comenzó el capítulo 5? Capítulo 5 comienza con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, que son 7, pero tiene una adicional, y voy a explicar por qué digo que es adicional. Las bienaventuranzas son 7, y las bienaventuranzas los que describen son los aspectos del carácter de un santo. Yo recuerdo que una vez estaba estudiando, era en la primaria, y nos obligaban a ir a misa todos los domingos. Pero una vez hablaron ahí en la misa de las bienaventuranzas, ¿saben? Y entonces las leyeron. Y claro, a mí todas me parecían así como: eso no es mío, eso no es para mí, eso no es para mí, no es para mí. Hasta una que decía, que llegó, que decía, bienaventurados los que lloran. Pues sí, esa sí me cae a mí. No, tampoco me caía, hermano. Ya voy a explicar por qué. ¿Bien?
Ya voy a explicar por qué. Porque yo pensaba que era el llanto, cualquier llanto, pues cuando uno se cae y se raspa y llora, ¿no? Está chiquito. Pensaba que se refería a eso. No, hermano, no se refiere a eso. Y ya voy a explicar. Entonces, por eso digo de que nosotros debemos de revisar, porque las bienaventuranzas son como una especie de lista de chequeo de cuáles son las características de un santo. Las características de la gloria de Dios, del carácter del Señor. Esas son las bienaventuranzas. Y entonces, en la primera dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y hermanos, esta es la bienaventuranza básica y fundamental. Sin esta no se pueden tener las demás. ¿Qué significa pobre de espíritu? Miren, pobre de espíritu significa humilde. ¿Qué significa? ¿Significa qué? Significa disposición a destronar el ego. Hoy hablábamos de la idolatría, ¿no? La principal forma de idolatría. Y ese es el mayor obstáculo. ¿Para qué? El mayor obstáculo para recuperar la gloria de Dios. Porque mientras el ego sea nuestro ídolo, nosotros mantendremos un espíritu de rebeldía. Entonces, la primera cosa es esa disposición de humillación delante de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los santos no son orgullosos. Los santos son humildes. Los santos no son arrogantes. Son pobres de espíritu. Segundo, aquí está la que yo decía, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Y hermanos, ese no es cualquier llorar. No. Fíjense que en Ezequiel, el capítulo 9 y el verso 4, al profeta se le está mostrando cuál era la situación de Israel. Y entonces, el contexto de este verso es el sellamiento de los santos. Ese es el contexto de este verso. Y entonces dice que el varón vestido de lino que tenía el tintero de escribano y una pluma, que iba a poner el sello, la marca en la frente, iba a ponérsela ¿a quiénes? Dice que se las iba a poner a los que gimen por las abominaciones que ocurren en la casa de Israel. O sea, el llanto del que habla aquí no es cualquier llanto. El llanto del que habla aquí es el llanto al mirar ¿qué? Al mirar la triste condición de pecado, primeramente en la vida de uno, pero también en el entorno. Claro, hay bastantes que no les importa lo que pasa en la iglesia. Y dicen, ay, no hay que decir nada, que eso es crítica, que no sé qué, que no sé cuándo. No, hermano, si a usted no le causa dolor ver las tonterías y locuras que a veces se hacen en las iglesias, ¿por qué? Si el Señor Jesucristo
se vio en la necesidad de tomar un azote de cuerdas cuando vio eso, porque le dolía ver cómo el templo del Señor era profanado. Ese dolor es el que habla aquí. Aman tanto al Señor que cuando alguien lo ofende, alguien lo deshonra, a ellos les duele. Ese es el llanto aquí. Les duele que el recuerdo de la vergüenza de sus pecados pasados, porque deben haber renunciado ya a eso. Ese es el dolor que dice aquí. Entonces, bienaventurados los que lloran. Y entonces, a veces, cuando miramos todas estas cosas y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Y Él nos dice, espérense, ya yo voy a poner orden. Es el consuelo, ¿verdad? Entonces, los santos, aparte de que son humildes, no son indiferentes. Miren qué tristeza. Vamos a tener una semana de oración a partir del domingo 31. Desde ahí a toda la semana. ¿Cuántos van a venir? ¿Ya? Los humildes van a venir porque sienten la necesidad del poder de Dios. Los que lloran porque quieren ver que las cosas sean mejor, van a venir. Los santos son pobres de espíritu. Los santos lloran, no son indiferentes a la peste del pecado. Les duele el pecado en su propia vida y en su entorno. 3. Bienaventurados los mansos. Hermanos, esto de los mansos tiene dos connotaciones principales. Uno es el trato suave. Y dos es la disposición a obedecer. Por eso decía que no se puede ser manso si primero no se es humilde. Porque el que no es humilde es un rebelde, ese no va a querer obedecer nunca. La mansedumbre nos hace ¿cómo? Nos hace obedientes. O sea, los santos son obedientes, los santos no son rebeldes. Cuatro, dijo el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y hermanos, hay un salmo, el Salmo 42 y el verso 1, en donde el salmista escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hambre y sed de justicia significa anhelo de santidad. ¿Qué significa? ¿Y la justicia qué es? La justicia es hacer lo correcto. Ahora la pregunta, y note usted, de que el hambre y la sed son necesidades, no son gustos, no son deseos, son necesidades.
Y es interesante porque ¿qué pasa si usted cuando tiene sed no toma agua? ¿Qué le va a pasar? ¿No? Y si se deshidrata, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Y lo mismo pasa si está en un estado de desnutrición y no come y no recibe el alimento necesario. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. ¿Por qué? Porque esos no son gustos, esos son necesidades. Ahora, note que estas son las palabras que Jesús usó para referirse a la santidad. La santidad no es un asunto de que, es que es algo opcional. Por eso Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, los que entienden que eso es una necesidad. Es interesante. Fíjese allá hay un mercado donde venden fruta y verduras. Abren a las 6 de la mañana. Desde las 5 de la mañana hay gente haciendo cola. ¿Por qué? ¿Qué es lo que venden ahí? Pues comida. Comida. ¿Y qué es lo que hace que se busque la comida? El hambre. Y por eso es que muchos no valoran venir a las reuniones de la iglesia porque no tienen hambre. Están llenos. Su espíritu está engrandecido. Y hermanos, precisamente por esa falta de hambre y sed de santidad, es que la santidad se ridiculiza, la santidad se combate, la santidad se ignora. El Señor Jesús dio un mandato claro: sed pues vosotros santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Cualquiera que se oponga a esto se está oponiendo a Dios. Siguiente. Dijo, bienaventurados los misericordiosos. Y hermano, ¿qué es esto? ¿Qué es la misericordia? Miren, misericordia significa tratar a alguien bien aunque no lo merezca. Y nosotros tenemos que entender que si estamos vivos hoy es por pura misericordia. No merecemos vivir. Y que si en nosotros se está reproduciendo el carácter de Jesucristo, nuestro corazón debe ser misericordioso. Nuestras relaciones con los demás no deben estar fundamentadas en lo que los demás son, sino en lo que el Señor es y lo que Él está haciendo en mí. Usted no va a perdonar porque esa persona merezca perdón. Usted va a perdonar, ¿por qué? Porque su corazón es misericordioso. Ese es el ejemplo que el Señor nos dio. En Lucas, el capítulo 23 y el verso 34, estando Jesús en la cruz, ¿cuál fue su expresión? Perdónalos.
Ahora la pregunta es, ¿merecían perdón? Esa es misericordia. Mire, es increíble cómo algunas personas, cositas tan chiquitas, son incapaces de pasarlas por alto y las conservan en su corazón por años. Y se amargan la vida por gusto. Pero todo eso, ¿qué indica? Indica que no son capaces de tener misericordia. Hermanos, mire, dentro de una semana vamos a tener la Santa Cena. ¿Y qué? Dios lo que tiene que ver con la misericordia. ¿Por qué? Porque en su corazón usted debe haber perdonado a quien sea, por lo que sea. Esa es misericordia. Y entonces alguno podría pensar, sí, pero es que el Señor Jesucristo, porque era el Señor Jesucristo. Pero Él estaba en condición igual que nosotros. Además, recuerde usted que Esteban, cuando iba a ser apedreado, él también dijo lo mismo. Señor, dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Esa es misericordia. De paso, el Señor Jesucristo dijo que oráramos por nuestros enemigos. Eso es misericordia. Y claro, nosotros no deberíamos tener enemigos por causas nuestras, pero a veces tenemos enemigos gratis. Están en oferta. Sí, uno de repente se da cuenta que andan diciendo cosas de uno y uno no les ha hecho nada. Entonces, pero igual, ¿qué importa? ¿Qué vamos a hacer? Perdonarlos. El misericordioso no tiene espíritu de venganza. El misericordioso no guarda rencor. Y claro, siente compasión por el otro. ¿Verdad? Siente compasión. Si estamos siendo restaurados a la imagen original de Adán y Eva, que es la gloria de Dios, tenemos que ser pobres de espíritu. Tiene que dolernos la maldad en nosotros y lo que ocurre alrededor. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que tener un anhelo intenso de santidad. Tenemos que ser misericordiosos. Y luego el Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Sabe? El salmista David, después de toda esa cadena de pecados, escribió el Salmo 51. Y en el Salmo 51, David hace una súplica que debe ser nuestra súplica permanente. Dice en el verso 10, crea en mí, oh Dios, ¿qué? Corazón limpio, eso es lo que dice acá. Un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiere decir? Un corazón limpio es aquel corazón despojado de toda mala intención, de todo deseo de ¿qué? De todo deseo de hacer daño. En un corazón limpio no hay lugar para la burla, no hay lugar para la crítica, no hay lugar para la mala intención, no hay lugar para el engaño, no hay lugar para ¿qué? Para aprovecharse de los demás.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Será la petición de David. Y claro, los que esperan ir al cielo, esta es la clase de corazón que deben tener. Un corazón libre de toda mala intención. A veces a uno le dicen, ay, vos sos tonto, bobo, esto, lo otro, no sé qué, que no sé cuándo. ¿Por qué? Porque jamás alguien que tiene el corazón sucio y degradado va a comprender a alguien que tiene el corazón limpio. Nunca. ¿Verdad? Muy bien. Luego, la séptima bienaventuranza. El Señor dijo, bienaventurados los pacificadores. En 2 Corintios, el capítulo 5, los versos 18 y 19, el apóstol Pablo dice que a nosotros nos ha sido concedido el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Y vea usted, ¿qué quiere decir reconciliar? Reconciliar es volver a poner en buena relación. Eso es reconciliar. Entonces, los hijos de Dios, los que están siendo transformados a la imagen del Señor, los que están recuperando la gloria del carácter de Dios, ¿qué? Dice que van a ser pacificadores. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay tanta gente, y hay una palabra que me parece que la describe bien, cizañosa. ¿Y qué quiere decir cizañoso? Quiere decir que anda metiendo ideas aquí. ¿Para qué? Para generar enemistades, para generar divisiones, para generar que sean de mi grupo, de aquel no, ¿verdad? Eso es cizaña. Y es interesante, ¿por qué? Porque en Santiago, el capítulo 3 y el verso 5, los versos del 5 al 8, hay una amonestación que, mire, es una amonestación bastante terrible. ¿Por qué? ¿De qué habla Santiago ahí? ¿Sabe de qué habla? De la lengua. Y dice que la lengua, siendo un miembro pequeño, puede generar ¿qué? Un gran incendio. Pero a mí me llama la atención porque dice que ¿qué es lo que motiva eso? Dice que es inflamada por el infierno. Hermanos, los santos no abren su boca para sembrar cizaña de ningún tipo. Los santos abren su boca para proclamar el amor de Dios. O la mantienen cerrada. Pero la amonestación es bien clara. Hemos sido llamados ¿a qué? Hemos sido llamados a ser pacificadores. No andar generando ¿qué? Andar generando malos entendidos y es increíble. Y claro, el verso 8, perdón, la bienaventuranza 8, que yo digo que es una bienaventuranza aparte, dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los que padecéis persecución. Y a mí me gusta cómo lo pone en la versión Dios habla hoy.
Porque la versión Dios habla hoy dice: bienaventurados los perseguidos por causa de hacer lo que es justo, dice, de hacer lo que es correcto. Fíjense que es interesante. El que es humilde, manso, el que gime por las cosas que no están bien, el que es misericordioso, el que es de corazón limpio, el que es pacificador, ese se está pareciendo a Jesús. Amén. ¿Así es usted? ¿Así soy yo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. Pero es interesante porque cuando usted es así, hay alguien que se enfurece. ¿Quién es? El príncipe de este mundo. Él se enfurece. Y cuando él se enfurece, hace lo que dice Santiago. Viene e inflama la lengua de otros. ¿Para qué? Para generar problemas, para que usted se desanime. Mire, es increíble, ¿no? Como a veces a la gente que está tratando de hacer las cosas como son, los acusan de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro. ¿Por qué? Simple y sencillamente a veces porque no complacen los gustos pervertidos de algunos. La persecución. Y no es extraño, hermanos, que tengamos persecución del mundo. Si eso ya se espera. Lo que a veces nos parece extraño es que haya persecución desde aquí adentro mismo. Y entonces, claro, y es interesante porque a veces, miren, si usted no quiere que algo se sepa, nunca lo diga. Nunca lo diga. Porque si lo dice, no importa si lo dice allá en una cueva, eso se va a saber. No lo olvide. No lo olvide. Y entonces ha pasado que de repente alguien dice: ay, mire, fíjese que a mí me habían dicho de usted tal cosa, pero yo ahora que lo conozco, ahora que le conozco, ahora sé que lo que me dijeron era mentira. Sí, me lo dijo alguien de la iglesia. Hermano, pero ¿y cómo vamos a reaccionar a eso? Entonces vamos a ir a decirle: ay, ¿usted por qué anda diciendo eso de mí? No. No. Porque si hablan de usted por causa de la justicia, usted es bendito. Es bienaventurado. Y recuerdo que una vez alguien dijo este pensamiento y es totalmente sabio, ¿no? Dijo: nadie le tira piedras a un árbol sin fruto, dijo. ¿O usted se ha puesto a pelear algún día a un palo de mango que solo hojas tiene? ¿Verdad? No. Solo los árboles con fruto son los que son apedreados. Por eso es que cuando usted es atacado por causa de la justicia, dele gracias a Dios. Porque quiere decir entonces que el enemigo está enojadísimo con usted, que usted está creciendo, ¿verdad? Que usted está creciendo. Entonces, claro. Ahora, hermanos, miren, hay este libro que explica las parábolas de Jesús. Es un libro preciosísimo.
Se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Y en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 47, dice así: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. O sea, lo que Cristo más quiere es que todos nosotros nos parezcamos a Él en su carácter. Es lo que Él más quiere. Pero la cita no termina ahí. Oiga lo que dice: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Cuándo va a venir a reclamarlos como suyos? Cuando dice el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en ellos. Hermanos, esta es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. Y es que el carácter de Cristo se está reproduciendo de manera perfecta en mi vida, ¿no? Porque si Él viene y no se ha reproducido, Él no me va a reconocer que soy suyo. Y a mí por eso me encanta el libro de Job. Porque Satanás dijo: ya todos los tengo conmigo. Y el Señor le dice: no, ahí hay uno que tiene mi carácter. Lindo. Entonces, claro, o sea, a veces decimos: no, pero es que no he llegado al Evangelio no sé qué rincón. Mira, hoy con el internet ya no hay nadie que ignore. No hay nadie que ignore. Si es que es increíble. Hay rincones en donde con internet satelital ahí llega. ¿Y qué es lo que está faltando? Lo que está faltando es que el carácter de Jesucristo se reproduzca en usted y en mí. Eso está faltando. Dice que cuando eso ocurra, Él vendrá a reclamar a su pueblo como suyo. Y de esto es de lo que habla el capítulo 14 de Apocalipsis, cuando dice que la simiente está madura. La simiente madura significa ¿qué? Significa que ya en ellos se reprodujo el carácter de Cristo. No están verdes. Verde es maduro. Y eso no se cosecha. Y claro, están las dos opciones. Si al final de cuentas no se va a reproducir en mí el carácter de Jesús, se va a reproducir el otro carácter. Por eso que Apocalipsis 14 habla de la simiente madura y también de las uvas maduras. Si usted no madura en la dirección correcta, va a madurar en la dirección incorrecta. Al final de cuentas, todo el mundo que se va a perder porque cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Que puede hacer cualquier cosa. Hablábamos hoy en la escuela sabática del pecado acariciado, de que los pecados acariciados pueden ser cualquier cosa. Y mientras no se abandone, eso será el ídolo. Y mientras eso tenga ídolo, no puede ser ¿qué? No puede tener este carácter. Y simple, no podrá estar en el cielo. Una vez no tenía ese carro que tengo ahora, tenía otra, la camioneta. Y como yo siempre ando en los caminos polvosos, no la llevo al car wash muy seguido. Entonces un día tenía el vidrio de atrás tan polvoso que vine yo y le escribí ahí, así: Cristo viene.
Ya, pasó. La siguiente vez que pasé por el parqueo, alguien había escrito también con el dedo en el vidrio polvoso: el diablo ya vino. Y tenía razón. Tenía razón. Ah. A menudo nosotros decimos: Cristo viene, prepárate. Pero ¿y qué es eso de prepárate? ¿Ah? Hermanos, si el diablo ya vino, Cristo va a venir cuando nosotros estemos preparados. ¿Y qué es esa preparación? Es ser humilde, es ser manso, es ser misericordioso, es tener corazón limpio, es ser pacificador, es llorar cuando se ve la maldad. Eso es estar preparado. Y nosotros decimos: prepárese para la segunda venida. Y a veces no entendemos qué es lo que estamos diciendo. Si es que prepararse para la segunda venida es ser santo. En eso se resume. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios nos bendiga.